Crees conocer una historia, pero solo sabes cómo termina. Para llegar al núcleo de la historia, tienes que volver al principio. Buenas tardes a todos. Pues nada, estaba escuchando ahora mientras estaba trabajando un vídeo de Francesco Varela ayer hablando un poco de Proverbios 8:22, ¿no? De cómo hay que usar un poco la lógica, no caer en falacias. Y bueno, había una frase que ha dicho en el vídeo que me ha llamado la atención, cuando ha dicho que algunos dicen que los testigos de Jehová no tienen eruditos, ¿no? Y simplemente es una falacia, porque claro, la gente cuando dice eso no conoce a todos los testigos de Jehová, no saben si hay o no hay eruditos, y aparte no es algo necesario, ni algo que tenga cierta importancia, porque por ejemplo cuando los escritores bíblicos Dios los elige, desde luego coge pastores y coge personas que no eran eruditas, no tenían ciertos estudios, que cuando usan este tipo de falacia argumentativa te quieren llevar a, bueno, como no tienen eruditos, pues lo que dicen no tendrá que ser verdad. Bueno, simplemente es una falacia, ¿no? Pero me hacía pensar en un detalle, ¿no? Que también algo ha comentado Varela con el tema de los padres de la Iglesia, los llamados padres de la Iglesia, en este caso los padres apostólicos o los padres apologistas, ¿no? Bueno, lo cierto es que este tipo de eruditos de la cristiandad pues cifran mucho su confianza en los llamados padres de la Iglesia cuando le interesa. Por decirlo de alguna manera, los tienen como eruditos, los tienen como personas, como porque estaban muy cerca de los tiempos bíblicos, como que lo que ellos dicen tuviera que tener mucho peso dentro de las opiniones, ¿no? Incluso hay personas que en debates y demás, pues hablan de un padre de la Iglesia, lo citan incluso fuera de contexto porque dijo una palabra que le interesa, y con eso te están diciendo, oye, he ganado el debate porque lo dijo este padre de la Iglesia, ¿no? Por decirlo así, las personas reconocen a los llamados padres de la Iglesia como si fueran eruditos, indispensablemente de que simplemente fueran personas que salieron en sus tiempos a contestar, por ejemplo, en este caso, a los gnósticos, como los padres apostólicos, ¿no? Los llamados padres apostólicos. Bueno, lo cierto, y meditando un poco en lo que decía Varela, y algo que me llama la atención es porque todos los padres de la Iglesia, dejando de lado a los gnósticos, llegaron a la conclusión de que Jesucristo era la sabiduría creada de Proverbios 8:22. O sea, ¿por qué todos llegaron a esa conclusión? ¿Y por qué los gnósticos iban por otro lado y no creían lo mismo? Bueno, lo cierto es que cuando, y como comentaba Varela, que ha puesto el caso, ¿no?, de Génesis 14:19, cómo Caná se puede traducir cuando está relacionado con Jehová como crear, evidentemente los que tradujeron del hebreo de la época, unos 240 años antes de Cristo, tradujeron el libro de Proverbios al griego, pusieron etixen, porque entendían que ahí Caná era crear. Claro, ahora llegamos al siglo II y los que cogen la Septuaginta, los que están leyendo la Biblia, leen Proverbios 8:22 y curiosamente todos entienden que aplica a Jesucristo. Por ejemplo, Justino Mártir, donde en griego, lo tenemos en la actualidad, pone Kyrios etixen. Claro, no tenemos el griego de Irineo de León, pero Irineo de León también, además conocía los escritos y apoyaba a Justino Mártir, también dice que Jesucristo es la sabiduría creada de Proverbios 8:22. Bueno, Tertuliano hace lo mismo. Clemente de Alejandría no es que solo hace lo mismo, sino que encima dice que el prototicos, el primer creado, es la sabiduría de Proverbios 8:22. ¿Qué está diciendo? Que ahí viene Tixen porque Jesucristo es la primera creación de Dios. Es lo que está diciendo Clemente de Alejandría. Bueno, ahora cuando llegamos a principios del siglo III, bueno, curiosamente, Orígenes, que también lo tenemos en griego, también dice que Jesucristo es la primera creación de Dios. Bueno, resulta que, por ejemplo, otros como Taciano, en el siglo II, otros personajes, pues también hablan de Jesucristo como la primera creación, y lo tenemos en sus idiomas. Incluso Atenágoras también dice que Jesucristo es un ser creado citando Proverbios 8:22. Ahora resulta que Novaciano, cuando escribe de Trinitate y te dicen, no, es que mira, a favor para defender la Trinidad, que no, léetelo bien, verás cómo hoy no defiende la Trinidad. De hecho, Novaciano dice que Jesucristo fue la primera creación de Dios también. Te dice que tiene un principio. Hipólito de Roma dice que el Padre estaba y existía solo. Ahora cuando llegamos, por ejemplo, a personas que continuaron con ese modo de pensar, llegamos a Eusebio de Cesarea, que también lo tenemos en griego, y también cita Proverbios 8:22 y te dice que Jesucristo es la sabiduría creada. Y bueno, yo ya lo puse en un vídeo en griego, como pone Kyrion etixen. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Pues personas
en una época de la historia, en una corriente de la historia, que entendían que Jesucristo era el personaje de Proverbios 8:22. ¿Qué les llevó? ¿Qué les llevó a tener a todos el mismo pensamiento? Pues que evidentemente era lo que habían enseñado los padres, evidentemente no de la Iglesia, sino evidentemente los apóstoles. Que esos son los verdaderos padres de la Iglesia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Son los que ya dejaron establecidas las creencias. Y fue algo que aceptó el cristianismo y que todo el cristianismo del siglo II lo defendía. ¿Por qué? Porque era lo que habían aprendido y era lo que predicaban y era lo que decían. Por eso es algo que todos tenían en común. Sin embargo, ahora hay grupos gnósticos que entienden otra cosa diferente. Hay sobre todo dos movimientos teológicos, los que llaman Simón el Mago, que era un tipo de unicitarismo, que simplemente Jesucristo es la manifestación de Dios, y que esa manifestación llamada Cristo se mete en Jesús el día de su bautismo, formando a Jesucristo, teniendo las dos naturalezas, tanto humana como divina. Y luego están los valentinianos, que empiezan a desarrollar que si había algo en el principio junto al Padre, evidentemente era consustancial, por lo tanto eterno, y ese era Jesús. Bueno, ahora resulta que llegamos al siglo IV y hay un concilio donde tienen que decidir quién es el que tiene razón, porque hay dos movimientos. Ahora está, por ejemplo, hay un grupo, sobre todo una minoría dirigida por Satanasio, y empiezan a decir que no, que Jesucristo es un ser eterno, que no fue creado. De hecho, en el siglo III hay una persona que se llamaba Dionisio de Alejandría, que se escribe y dice que no se puede apoyar nadie en Proverbios 8:22 para decir que es Jesús. ¿Por qué? Porque en Roma se había iniciado a partir de Calixto I, que es un poquito antes, un movimiento diciendo que Jesucristo era la manifestación de Dios. Eran unicitarios, en Roma ya eran unicitarios. Y ahora esos, que por cierto también negaban el mileniarismo y el libro de Apocalipsis decían que era falso, pues empiezan a enseñar algo diferente. Claro, ahora sí que nos damos cuenta de por qué llegan al concilio de Nicea dos corrientes diferentes. Unas que entendieron y siempre apoyaron que Jesús era la sabiduría creada de Proverbios 8:22, y otro grupo, una minoría, evidentemente apoyada en el gnosticismo, que creían que Jesucristo era un ser eterno, o bien por una manifestación, o bien porque era consustancial al Padre. De hecho, curiosamente, tenemos una persona que nos cuenta que lo que se acepta en el concilio de Nicea, ¿qué fue? Pues lo que dijo Valentín el gnóstico, que Jesús era consustancial, y enseñó Ptolomeo tiempo después, que fue discípulo de Valentín. Y este lo cuenta así, literalmente. Claro, ahora mi pregunta sería, en el concilio de Nicea, estos que se apoyan en estos eruditos para decir que lo dijo Tertuliano, lo dijo Clemente, lo dijo porque les consideran eruditos. Ahora, si se hubieran sentado todos esos en el concilio de Nicea, de haber estado vivos, lógicamente era imposible, y Constantino hubiera tenido que simplemente aguantarse de lo que dijese ese tipo de personas, ¿qué hubiera pasado? Porque curiosamente Arrio defendió su doctrina con Proverbios 8:22 y Satanasio no pudo contestarle con Proverbios 8:22. ¿Por qué? Porque es que era algo que se creía en aquella época. Era algo que la mayoría de las personas del mundo cristiano aceptaban. Nos dicen que no tienen eruditos. Bueno, resulta que te dicen, no, es que tú eres arriano ya, pero Arrio usaba Proverbios 8:22, al igual que todos los que te acabo de mencionar. Bueno, resulta que ahora, hoy día, la cristiandad apóstata babilónica, que dice que Dionisio de Alejandría tenía razón, no con el tema de Apocalipsis, sí con el tema del milenio, por ejemplo el catolicismo, y que no se debe de usar Proverbios 8:22. Sin embargo, no te reconocen que los que tenían que estar equivocados, y evidentemente eran Ireneo, Tertuliano, Clemente, Eusebio de Cesarea, Orígenes, todos. Entonces, ¿aquí cuál es el problema? ¿No dicen que estos eran eruditos? No cogen esta parte de la historia para decir, oye, es que eran todos, y todos tenían un mismo concepto y usaban Proverbios 8:22. Y ahora no saben explicarlo, no saben explicar por qué todos entendían Proverbios 8:22 como que aplicaba a Jesucristo. Y ahora te llega un grupo y te dice, no, es que a Jesucristo no hay que aplicárselo. Que por cierto son los que ganan en Nicea. Y por cierto, sobre todo esto a los protestantes, curiosamente, a partir de ahí, lo que se consigue en Nicea es lo que hoy es el catolicismo. Pero no, es que el catolicismo es la gran ramera, es tal, es lo otro. Sí, pero sigues aceptando
lo que allí les metieron a esos cristianos falsos, ¿no? Lo que empezaron a hacer desde ese momento. Es decir, que Jesucristo no era un solo ser, indispensablemente de que estuviera subordinado y fuera una creación, sino que ahora te lo meten dentro de un ser. Ahora Jesucristo forma parte de Dios. O sea, no es un solo ser, es un ser compuesto de 3 personas, claro, eso no hay quien lo entienda ni quien lo explique, ¿no? Entonces, bueno, cuando venís y nos decís, no, es que resulta que vosotros no tenéis eruditos, pero os apoyáis en los padres de la iglesia cuando os interesa, porque entendéis que eran eruditos, os estáis dando un pacatazo, como suelen decir muchos en los debates. O sea, simplemente quedáis a la altura del betún. Curiosamente, nosotros, sin eruditos, entendemos que Jesucristo es la sabiduría creada de Proverbios 8:22, como enseñaban los padres de la iglesia. Ahora vosotros, con eruditos, entendéis que no se puede aplicar Proverbios 8:22 a Jesucristo como un ser creado, ni a Jesucristo, evidentemente, tampoco. ¿Y en qué os apoyáis? ¿En los eruditos gnósticos? ¿En los listos, en los inteligentes gnósticos del siglo II que tenían un conocimiento especial que solo había sido revelado a ellos? Exactamente. Y a veces, bueno, no hace falta usar ni a los padres de la iglesia para ver ciertas verdades de la Biblia, ¿no? Al final, cuando hay ciertos títulos solo aplicados a Jesús es por algo. Si a Jesús se le aplica el primogénito de la creación por Dios, es que no hace falta que te lo explique un erudito. Otra cosa es que tú le des vueltas. Ya, pero ¿por qué ese título se habla de excelencia y de que tiene la supremacía y que es lo más importante? Pero ¿y el Padre y el Espíritu Santo no lo son entonces? Simplemente es dar vueltas y vueltas y vueltas. Y sí, es cierto. Vosotros sois los que tenéis los eruditos en este caso, que salen a decir que son eruditos y que nosotros estamos aquí, pero que simplemente no han aportado absolutamente nada. No han aportado absolutamente nada y simplemente sois personas que buscáis en maestros halagadores de oídos a los que llamáis eruditos para que puedan seguir diciéndolo lo que vosotros queréis escuchar. Que Jesucristo no es ni un ser y pertenece, ¿no?, a lo que es un ser de 3 personas.